Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Gracias por permitirnos de nueva cuenta poder llevar tu palabra, Señor, porque hay muchas personas necesitadas. Te pedimos que hoy llegue a oídos de todas esas personas que aún no conocen tu grandeza, que aún no conocen tu poder, Señor, pero sobre todo que no conocen la salvación que tú nos has otorgado. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que pasamos contigo y esperamos que en la lectura del día de hoy sea de beneficio y de bendición para todos nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy igual que ayer, no vamos a hacer comentarios. Si acaso al final de cada capítulo vamos a hacer un pequeño comentario. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión, hoy está cortita, la verdad no tenemos que quejarnos. Son 2 capítulos. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, con la lectura del capítulo 16 del libro de Reyes, del libro segundo de Reyes, y escrito está. Bueno, nada más como introducción podemos decir que desde hace 3 capítulos anteriores hemos estado viendo una sucesión de reyes, tanto en Judá como en Israel, pero a pesar de que hubo reyes que aparentemente hicieron lo bueno, vemos que no lo hicieron completamente, porque hubo reyes que expulsaron a los sodomitas, hubo Jeroboam, no, Jehú acabó con el culto a Baal, acabó entre comillas porque solo destruyó el templo y a los sacerdotes, pero permitió que se siguiera adorando a los becerros de oro. Otro rey por ahí también acabó con todos los templos que había de Baal, pero dejó los lugares altos donde ellos adoraban a otro dios que no era el dios de Israel. Y fue una sucesión en cada uno de los reyes hasta el momento. Todavía no leemos verdaderamente un rey que haya hecho lo bueno ante los ojos del Señor, que de hecho no hay ningún hombre en toda la historia que lo haya hecho. Vamos a comenzar con la lectura, capítulo 16 del libro segundo de Reyes, reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las abominables prácticas de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat, y habitaron ahí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar al altar de bronce que estaba delante del Señor, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urías, diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo,
que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey. Los quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Bueno, eh, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Capítulo 17 del libro segundo de Reyes. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Hala, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones, que el Señor había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no han de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor, y les hizo cometer gran pecado. Y los, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado en cautiverio, fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Wow. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven ahí a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país.
Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tarcat, y los de Farbaín y los de Sefarbaín quemaban y temían al Señor, e hicieron, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Perdón, me equivoqué. Perdón, e hicieron del bajo pueblo de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les harán sacrificios. Mas al Señor que los sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temerán y a éste adorarán, y a éste harán sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que les dio por escrito, cuidarán siempre de ponerlos por obra, y no temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos. Mas teman al Señor su Dios, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también a sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Bueno, de aquí lo que tenemos que ver es que el cautiverio de Israel, ya el Señor se había cansado de llamarlos a que se arrepintieran de corazón, ya se había cansado de recordarles que Él era el único Dios verdadero, ya se había cansado de recordarles todo lo que había hecho Él por ellos porque eran su pueblo elegido, hasta que por fin el Señor, y ni siquiera la palabra dice que los haya castigado, sino que simplemente los dejó que siguieran haciendo lo que ellos quisieran. Entonces fue cuando los reyes de las demás naciones que estaban ahí conquistaron a Israel. ¿Por qué? Porque los dioses a los que ellos servían no les sirvieron para nada. Y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario un poquito más extenso de eso. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, de los versículos 1 al 35. Y escrito está: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y
Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista, los discípulos de Juan, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salieron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en palacio de los reyes están. Mas, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y no lloraron, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Por sus frutos los conocerán. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo. ¡Ay! Perdón, ya me estaba siguiendo yo con ¿cómo se llama? Sí, les ofrezco una disculpa. Ya terminamos los versículos correspondientes del día de hoy. Iba a volverles a leer el capítulo 6. Bueno, se los voy a leer porque por algo está aquí. Es lo que leímos el día de antier. Dice el capítulo, por sus frutos los conocerán. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina, la ruina de aquella casa. Bueno, yo creo que el Señor lo puso por algo aquí, este pedazo del capítulo 6 del Evangelio de Marcos, y estamos viendo el fundamento. Y por algo el Señor tiene algo que decirnos en ese sentido, porque ayer que estaba aquí el joven que se está preparando para su ministerio, precisamente hablábamos del cimiento que es Jesucristo, la roca que es Jesucristo. Por ahí vemos que la religión católica dice que el fundador de la Iglesia Católica, el primer papa, es Pedro. Ni siquiera una sola característica del que tiene ese gran engañador tiene Pedro, ¿no? No hay un solo punto de comparación. Lo que pasa es que no leen la palabra de Dios y se darían cuenta de la tremenda herejía que están diciendo al comparar a un ser humano común y corriente contra uno de los grandes pescadores de hombres, ¿no? Que no quita que Pedro también era un ser humano común y corriente, pero que escuchó al Señor Jesús e hizo todo lo que le indicó. De hecho, eso es lo que nos quiere decir este pedazo del capítulo 6.
Cuando nosotros ya estamos fundados sobre la roca que es Jesucristo, nada hay que pueda movernos, ya todos estamos cimentados y sabemos que cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier tentación que pase en nuestra vida, a nosotros no nos tiene nada que mover eso, por muy dura que sea. La palabra de Dios inclusive señala que entre más conoce uno a Dios, más grande es la prueba y la tentación. Por eso muchos tienen, bueno, muchos tienen miedo de estudiar porque dicen, no, pues si va a venir peor de lo que me está yendo ahorita, ¿para qué estudio la palabra? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que cuando ya estamos bien cimentados en la roca de ángulo, en la roca preciosa, en el cimiento que es Jesucristo, por mucho que vengan ataques, tempestades, desiertos, pruebas, tentaciones, todo, absolutamente todo, quizá nos angolotee, porque en palabras del Señor Jesucristo dice que de repente permite a Satanás que nos zarandee como al trigo. Sin embargo, no dice que nos va a desarraigar, que ahí vamos a conocer verdaderamente de qué estamos hechos y la madurez espiritual que hemos alcanzado, cuando a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando, no nos movemos de la roca que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque escuchamos, estudiamos, leemos y hacemos su palabra. Ajá, estamos cimentados en la palabra del Señor. La gran diferencia es aquel que solamente escucha y lee, pero sin estudiar y sin comprender lo que está leyendo. La palabra dice que el Señor Jesús lo compara a un hombre que construyó su casa sobre tierrita nada más. Yo me acuerdo antes, las casas, cuando llegamos aquí al municipio donde vivimos, así eran las casas, solamente sobre tierra, flor de tierra estaban hechas las casas. De hecho, a varios de mis amigos y a mí nos cayeron bardas encima porque jugando nos aventábamos contra las bardas y con todo y barda íbamos para abajo, ¿no? Y nuestras mamás bien amables, en vez de levantarnos a ver quién nos había pasado, nos levantaban a guamazos. Pero eso es lo que pasa cuando tú no estás cimentado en la palabra de Dios, cuando no comprendes la palabra de Dios, cuando no le pones el verdadero interés que le debes de tener. Tienes que tener esas ganas, ese ardor en el corazón de estudiar la palabra, de comprender la palabra, de leer la palabra y sobre todo de hacer la palabra. Aquí está diciendo Jesucristo, el que no hace mi palabra es semejante a esa casa fundada sobre tierra. ¿Qué va a pasar? Que a la primer tentación, a la primer prueba, se va a caer su fe. Por eso vemos muchos que están apostatando de la fe, vemos muchos que abandonan las iglesias, las congregaciones, porque no estudian la palabra de Dios. Cuando de veras nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, ningún ataque va a prevalecer sobre nosotros, no por nuestras fuerzas, sino porque comprendemos que Jesucristo y el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es nuestra piedra y fortaleza para seguir adelante. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, en toda batalla, en todo lugar, en toda circunstancia, Señor. Tu Espíritu no nos abandona. Sabemos que tú eres aquel que nos da la fuerza para resistir todo ataque del enemigo, para soportar cualquier prueba, para estar encima de cualquier situación, Señor, porque sabemos a dónde vamos cuando tú determines llamarnos a tu reino eterno. No tenemos miedo de lo que venga, porque sabemos que vamos a estar contigo en un reino eterno, Señor, lleno de bendiciones, en el cual tú nos has preparado casa. A eso fuiste, Señor, a prepararnos una morada para la eternidad. Asimismo te pedimos que tu voluntad que se está haciendo en el cielo se haga aquí en la tierra, Señor, y que nosotros aprendamos a hacer tu palabra. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Aún escucharla, aún leerla, tenemos que aprender a vivir tu palabra, porque tú eres la medida de la estatura del varón perfecto y esa es nuestra meta que tenemos que llegar a ser como tú, Señor, en esta vida y caminar en ese camino de santidad y que sabemos que tú vas a nuestro lado. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.